Muy buenos días a todos. Voy a presentar a alguien que no necesita presentación, ya es conocida por todos nosotros. La magistrada Adriana Cabezuto Uribe, originaria de Acapulco, Guerrero. Ella tiene estudios de la licenciatura en Derecho y es maestra también en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia laboral fue actuaria del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. También se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta y asesora de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente fue magistrada numeraria del Tribunal Agrario. También fue gerente de la Unidad Jurídica y asesor jurídico de la Dirección de la Comisión Nacional del Agua, y actualmente se desempeña como magistrada de la Primera Sala Regional del Noreste del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cargo que ostenta desde el mes de enero de 1997. Entonces, sin mayor preámbulo, magistrada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar en este foro, y procederemos a dar inicio al mismo. Una aclaración: lo vamos a desahogar a través de un formato de entrevista. Yo tengo una serie de preguntas que quiero hacer a la magistrada, pero esto no impide que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer, pueda levantar la mano y moderamos aquí para que todas las preguntas puedan ser contestadas en la medida de lo posible. Magistrada, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces el tema que nos ocupa en esta mañana es este tema relacionado con la materialidad, la simulación y la razón de negocios, que son tres conceptos que cada vez escuchamos más por parte de los tribunales, por parte de las autoridades fiscales, y que de ahí la importancia de conocer exactamente en qué consisten y qué problemáticas están presentando en la práctica que los contribuyentes deben atender. Entonces, iniciamos con el tema de materialidad, magistrada. Quisiera yo preguntarle en qué consiste esta especie de moda de la ausencia de materialidad por parte de las operaciones de los contribuyentes, que es algo que la autoridad ha venido señalando recientemente como un motivo para rechazar deducciones y acreditamientos. Sí, cómo no, Carlos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Espero no defraudarlos. Este es un tema más que nada de planeación fiscal, lo que vamos a platicar hoy. O sea, no es tanto un tema eminentemente de jurídico fiscal. Pero pues vamos a tratar de abordarlo y de explicarlo con claridad. La cuestión de la materialidad, en realidad, no es que sea una moda. Esto empieza, incluso la Corte se pronunció desde 2012 en un amparo, el 1209 de 2012, en cuanto a que los actos jurídicos, las operaciones fiscales que estén amparadas por comprobantes fiscales, no basta que reúnan los requisitos de ley del 29A del Código Fiscal, sino que es necesario, y esto ante, pues desgraciadamente, el aumento en la evasión de impuestos y en la simulación de operaciones. Entonces, esto es lo que ha dado lugar a que cuando la autoridad realiza sus facultades de comprobación, ya sea en visita, en revisión de gabinete, en revisión electrónica, no basta que el particular, el contribuyente, exhiba sus comprobantes fiscales y esas facturas reúnan los requisitos de ley, sino que es necesario que presenten materialidad. ¿Qué es esto de la materialidad? Pues esto de la materialidad es simple y sencillamente que se demuestre que la operación, que el acto sí se realizó, es existente. Ahora, ¿cómo se puede demostrar?
Pues principalmente a través de pruebas documentales, ¿verdad? Pero hay la posibilidad de todo tipo de pruebas, es decir, presentándole a la autoridad, pues, toda la documentación contable. Es decir, hay que acreditar que el acto, la operación, sí existió. Y esto debido a que, pues, les digo, ha habido una gran cantidad de empresas o de sociedades que se dedican a facturar operaciones simuladas. Incluso se les ha denominado los EFOS, o sea, empresas que facturan operaciones simuladas. Es decir, el gran aumento de esta actividad ilícita pues ha traído como consecuencia que la autoridad pues ponga más requisitos a la comprobación de las operaciones realizadas por las empresas. Entonces no basta que reúnan los requisitos del 29A, sino que es necesario que se demuestre que el acto, la operación, en realidad existió. ¿Qué es la materialidad? El soporte documental, con el que se puede demostrar que una operación realmente se realizó. Maestra, comentaba que esto es, de cierta manera tiene su origen en este incremento en la emisión de facturas operaciones simuladas. Como fiscalistas sabemos que existe un artículo que es el 69B, en donde se establece toda una serie de procedimientos precisamente para desenmascarar este tipo de operaciones y privar de efectos fiscales la emisión de estas facturas. Sin embargo, hemos estado viendo en la práctica que la autoridad no necesariamente agota el procedimiento del 69B para en una determinación de impuestos, en una liquidación, un rechazo de devoluciones, desconocer la materialidad de las operaciones. Este es un tema que entiendo ha sido planteado ante el tribunal. En términos generales, ¿cómo lo ha venido viendo el tribunal? ¿Sí debe agotarse el procedimiento del 69B o son facultades independientes? ¿Es un tema que depende mucho del criterio de cada sala? ¿Qué postura tiene en general el tribunal? Bien, creo yo que es importante esto precisarlo. El 69B establece un nuevo procedimiento para el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, el cual no elimina los otros procedimientos para el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, o sea, la visita, la revisión de gabinete, la revisión electrónica. Es decir, en realidad, creo yo que el 69B es un procedimiento aparte, totalmente aparte. ¿Por qué? Porque en este procedimiento del 69B existe una presunción de que el acto carece de materialidad, de que el acto, la operación, es inexistente. De ahí, en eso se basa el procedimiento del 69B. En el 69B, la autoridad presume. Claro, es una presunción que admite prueba en contrario. Presume que el acto es inexistente. En cambio, en una orden de visita, en una revisión por una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, una revisión electrónica, la autoridad nada más está queriendo comprobar que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones. No está presumiendo nada, no está presumiendo ilicitud. En el 69B presume que los actos no se realizaron, son inexistentes. Esto es muy importante. Entonces, no forzosamente tiene que realizarse el procedimiento del 69B, y creo yo que cuando ya se realiza el procedimiento del 69B, pues el contribuyente debe estar un tanto cuanto preocupado,
porque cuando nos realizan una visita o una revisión de gabinete, pues sí nos preocupa, pero si estamos en regla y no hay problemas, pues vamos a poder exhibir toda nuestra documentación y vamos a salir adelante. En cambio, en el 69B, pues ya existe una presunción por parte de la autoridad de que se han cometido actos carentes de materialidad. Perfecto, magistrado, muchas gracias. ¿Tienen una pregunta por allá? A ver si la pasamos. Ahorita se lo llevan. Si quieres comentarlo, yo ahorita aquí Pues mientras. Buenos días. El año pasado se resolvió la contradicción de tesis que prácticamente el tema modular era si estaban implícitas las facultades en el artículo 42 para la autoridad fiscal para determinar si un acto fue simulado o no. La Corte pues declaró inexistente la tesis porque el origen del tema pues no era el mismo. Claro. Pero el tema sí era el mismo, o sea, un colegiado determinó que el 42 contiene implícitas las facultades para que la autoridad pueda determinar que un acto fue simulado, y otro pues dice que no, que en todo caso para determinar que un acto fue simulado pues, se tendría que hacer el procedimiento del 69. La pregunta aquí es, ¿cuál es, en su opinión, cuál es el criterio? O sea, si se puede considerar que en el artículo 42, donde están las facultades de la autoridad de comprobación, si está implícita o no esa facultad de determinar que un acto fue simulado. Lo pregunto porque en las auditorías de 2016-2017, tanto el Estado como el SAT están determinando tajantemente que el acto fue simulado y se basan no nada más en la documentación o ausencia de la documentación de soporte, sino que en una compulsa que a lo mejor el proveedor no contestó y ya ellos dicen, ¿sabes qué? Fue un acto simulado y lo están fundamentando incluso en el Código Civil Federal. La pregunta es esta, o sea, ¿cuál es la opinión del tribunal en cuanto a si cuenta o no cuenta con las facultades para determinar que el acto fue simulado que ampara la emisión del comprobante? ¿De dónde lo tomo? Es que creo, no sé. No sé si es aquel o este, el que emite sonidos electrónicos. Gracias. Bien, no puedo darle la opinión del tribunal, podría yo darle la opinión de la primera sala regional del noreste, porque ni siquiera la de toda la región noreste, pues como ustedes saben ya somos 3 salas. Y afortunadamente cada cabeza es un mundo y pues los tribunales somos, las salas regionales somos autónomas y podemos sostener nuestros propios criterios. En lo personal y en la primera sala hemos considerado que efectivamente el artículo 42 contiene implícitamente la facultad de la autoridad para presumir o en un momento dado determinar que el acto fue simulado. ¿Por qué? Porque tiene la facultad para realizar compulsas y recordemos que la simulación implica siempre la participación de 2 partes, ¿verdad? La que realiza el acto simulado y la que lo acepta. Entonces, en realidad, el artículo 42 podemos considerar que implícitamente sí establece la posibilidad de que la autoridad, en una revisión de gabinete, en una visita, cuando realiza compulsas, pueda establecer precisamente que el acto fue simulado, que es inexistente, que no se demostró o no se acreditó su materialidad. Gracias. Manejo un concepto que me parece que es muy interesante, que es este tema de las compulsas. A través de la compulsa, la autoridad fiscal puede constatar si determinado proveedor tiene personal, infraestructura, capacidad, etcétera, para prestar el servicio de retener los bienes. Pero, ¿qué sucedería si la autoridad, sin llevar a cabo la práctica de compulsas, simple y sencillamente le dice al contribuyente, con base en la información contable con la que cuenta,
no acredita la materialidad. Pareciera ser que en ese caso sería un poco débil la postura de la autoridad por no haber ejercido compulsas, es decir, la compulsa es indispensable en este tipo de casos. No forzosamente. Ahora, la autoridad nunca tiene una posición débil, y eso lo sabemos. El SAT jamás está en situación débil. Realmente es el contribuyente el que podríamos considerar que pues es el más indefenso ante las acciones y ante las facultades de comprobación de la autoridad. No forzosamente. La autoridad, precisamente lo que prevé el artículo 69b del Código Fiscal, es precisamente que la autoridad, con la información que tiene en sus registros, pues puede iniciar este procedimiento digamos, en el que presume la inexistencia de operaciones, precisamente a aquellos que carecen de esa capacidad, de esa infraestructura, o no son localizados. Es decir, la autoridad puede hacerlo en forma independiente, autónoma, sin necesidad de realizar una compulsa, simple y sencillamente con los datos con los que cuenta en sus registros. Eso es lo importante del 69B. Es decir, ¿y cómo lo va a realizar? Pues a través de una notificación por buzón tributario al contribuyente del que presume está realizando operaciones inexistentes. De acuerdo, magistrado. Otro tema relacionado con el tópico que nos toca el día de hoy es el tema de la razón de negocios. Vamos a dar un giro ahí. El tema de la razón de negocios cada vez lo vemos más como un motivo para rechazar las deducciones por parte de la autoridad, donde alega que la operación como tal carece de una razón de negocios. ¿Qué podemos entender por el concepto de razón de negocios? Bien, esto se ha dicho y precisamente el licenciado Manny de Ita tiene un trabajo publicado en internet en el que habla de lo que es la razón de negocios y nos dice él que no existe una definición legal de lo que es razón de negocios. Y pues desglosa el vocablo, ¿verdad? Los vocablos y dice lo que es razón, lo que es negocio, en fin. En general podríamos decir que la razón de negocios es el motivo, el fin, el objeto de una operación. Es decir, lo podemos identificar incluso con el objeto social, digamos, de la empresa. Una empresa pues se crea precisamente para realizar determinados fines, ¿verdad? Y esos fines están englobados precisamente en su objeto social, en su escritura constitutiva se señala cuál es el objeto social de esa empresa, de esa sociedad, y eso podríamos decir es la razón de negocios, es decir, ¿para qué se realizan las operaciones? ¿Qué tipo de operaciones va a realizar esa empresa? Esa es su razón de negocios. Y tiene que justificarse precisamente esa razón de negocios. Es decir, normalmente las empresas o los particulares autónomos, digamos, los profesionistas, van a desempeñar su actividad con el fin de obtener un lucro. Es decir, por eso es un negocio. Y ese lucro va a ser con el objeto también de obtener un beneficio, una ganancia. Es decir, no son madres de la caridad, son empresas que están, o contribuyentes autónomos, que están desempeñando su trabajo para prestar servicios o elaborar bienes que van a servir a la comunidad, a la sociedad en general, pero con el objetivo principal de obtener un lucro.
y de que ese lucro implique una, pues digamos, utilidad, una ganancia, es decir, un beneficio económico. Esa sería la razón de negocios, el motivo, fin al que está dedicada una empresa o un contribuyente. Es importante esto porque la autoridad va a relacionar la materialidad, que es la existencia de la operación, la existencia del acto, con la razón de negocios. Es decir, que precisamente el acto exista, pero que se justifique con el objeto, motivo o fin de esa sociedad. Recuerden ustedes que en muchos casos, y esto por el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice la autoridad, es que no me demuestras que ese acto sea indispensable para el desarrollo de tu actividad. Entonces, por lo tanto, no lo tomo en cuenta. Entonces, aquí tenemos que la razón de negocios es justificar que los actos u operaciones que se realizan por la empresa tienen concordancia con su objeto, motivo o fin, que es obtener una ganancia definitivamente. Gracias, magistrada. Sí, claro. Gracias. En dos ocasiones, hasta donde yo recuerdo, no sé si más, se ha tratado de incorporar al Código Fiscal de la Federación una disposición que facultaba, de acuerdo con la propuesta a las autoridades fiscales, a juzgar o evaluar la razón de negocios, y en las dos ocasiones no pasó. ¿Qué acaso no se puede interpretar en el sentido de que es voluntad del legislador no aceptar ese concepto incorporado al Código Fiscal? Pues podríamos considerar que si ya ha existido esa posibilidad de iniciativa y de incorporación y el legislador no le ha puesto atención, pues puede ser que lo haya hecho intencionalmente o puede ser simple y sencillamente que, como tantas iniciativas, pues las manda al congelador porque las considera políticamente incorrectas en un momento determinado. Es decir, las razones por las cuales no ha pasado, pues sinceramente las ignoro, pero la realidad es que, recuerden ustedes que como siempre la Corte en un momento dado, a través de su jurisprudencia y de sus diversos criterios, pues es la que sí nos ha dado ya esa, digamos, definición o acercamiento de lo que es la razón de negocios, interpretando en un momento determinado pues las disposiciones fiscales en las que se plantea eso, el objeto o la actividad preponderante de la empresa. Pero pues no sé, no tengo la menor idea de por qué el legislador no ha querido pues crear una norma o reconocer esta figura de la razón de negocios. Sinceramente no lo sé. Un tema relacionado con lo que comenta magistrada tiene que ver con esta cuestión de que la razón de negocios, pues en muchas ocasiones está relacionado más con aspectos financieros propios de la negociación. Pensando tal vez en una reestructura corporativa que pueda generar una pérdida fiscal. Y la autoridad pueda cuestionar esa pérdida fiscal alegando que no existe razón de negocios. El contribuyente tendrá que defenderse explicando que sí existe una razón de negocios, pero los argumentos van a ser meramente financieros. Entonces, aquí la pregunta concreta es, siendo un tema que escapa de lo propiamente jurídico, inclusive contable, que ya abarca más bien cuestiones financieras, ¿cuenta el tribunal con los elementos para poder juzgar si determinada operación tiene o no razón de negocios? ¿O el contribuyente debe esmerarse en aportar las pruebas suficientes, inclusive pruebas periciales,
en materia financiera, alguna cuestión de ese tipo, para podernos ir llevando hacia esos elementos, o dependerá de cada caso? No sé. Pienso que el tribunal no cuenta por sí mismo con esos elementos. Estos elementos nos tiene que aportar el particular, ¿verdad? Que pretende demostrar que sí existía una razón de negocios en la realización de determinada operación para acreditar o para deducir determinado gasto. Es decir, el tribunal por sí solo no cuenta con ellos, el tribunal cuenta con la legislación y en todo caso la interpretación que el propio tribunal o la corte o los colegiados le han dado a ese vocablo de razón de negocios, a esa expresión de razón de negocios. Pero en sí el tribunal por sí solo no cuenta con ellos, nos lo tienen que proporcionar. De acuerdo. ¿El ahorro fiscal en sí mismo puede ser considerado como una razón de negocios? Creo que no. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las sociedades o en la mayoría de los contribuyentes, pues el ahorro fiscal no es expresamente su objeto social, no es su finalidad única. Es decir, podría considerarse como una forma de razón de negocios, pero dentro de el desarrollo general de las actividades de la empresa o del particular. Claro que el ahorro fiscal más que nada es un concepto de planeación y de estrategia fiscal. Y si en un momento determinado el particular puede acreditar documentalmente la materialidad de los actos que lo llevaron a hacer ese ahorro fiscal, por ejemplo, pago de intereses, ¿verdad?, de una deuda, que es una forma muy buena para ahorrar, es decir, endeudarse en un momento dado es recomendable para poder pagar intereses y deducirlos. Si lo puede demostrar, pues sí podría decirse que existe materialidad, pero como su finalidad, su objetivo, su fin no es exclusivamente el ahorro fiscal, creo yo que no puede esgrimirse como razón de negocios única, tal vez relacionada con la propia razón de negocios de la empresa. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta relacionada con el tema de razón de negocios. Sí. Yo pienso que hay una confusión entre lo que es materialidad, indispensabilidad, la razón de negocio, como se conoce. La razón de negocio está regulada en la ley por el propio legislador. Los gastos de previsión social están topados, los gastos en restaurantes están topados, porque ahí el legislador ya opinó sobre la indispensabilidad de esos gastos en la vida de la empresa. Sin embargo, a mí me parece muy peligroso que los auditores, sin conocer un negocio, lo conocen a lo largo nada más de la auditoría, puedan opinar sobre la indispensabilidad de un gasto. No estamos hablando de materialidad, ahí estamos. Sí, no, es otra cosa. Pero sobre lo indispensable o no de una operación para la consecución del objeto social, yo creo que el fisco no tiene dificultades y es el propio legislador, a lo largo del desarrollo de la ley, el que ha fijado toques y limitaciones a esos gastos y el que considera cuál sí y cuál no es necesario para la consecución del objeto social de la sociedad. No sé si me explico. Sí, sí. Creo que es clara su planteamiento. En cuanto a que la autoridad no tiene facultades, yo creo que sí las tiene facultades para comprobar que se realizó el acto y que ese acto tiene relación, tiene vinculación con la razón de negocios de la empresa. Es decir, sí creo que tenga facultades para ello. Ahora,
que en un momento dado, cuando nos dice, es que no era indispensable para tu razón de negocios, para el desarrollo o la consecución de tu fin, o de tu objetivo, o de tu actividad. Es entonces cuando, pues el particular que tiene que hacer, pues desvirtuar esa afirmación, ¿verdad? O desvirtuar esa determinación por parte de la autoridad. ¿Cómo? Pues aportando a los tribunales a través del juicio de nulidad o en el amparo, en fin, en los diversos medios de defensa, incluso en el propio recurso administrativo de revisión, aportándole a la autoridad o al juzgador pues los datos que permitan identificar que ese acto sí tiene que ver con la razón de negocios, pero de que la autoridad está facultada para negar que ese acto sea indispensable para el desarrollo de tu objetivo o fin o de tu actividad preponderante, pues yo creo que sí tiene esa facultad. Es que adicionalmente las leyes como tales no contienen un catálogo exhaustivo Claro. de la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir. Por ejemplo, un pago de no competencia, pues la ley no te dice si es deducible o no es deducible, dependerá del caso particular. El pago de un flete, la compra de una tarima, la ley no te dice como tal, nada más te dice tiene que ser estrictamente indispensable, y es ahí donde la autoridad pues, puede cuestionarlo y el contribuyente tiene que demostrar lo contrario. ¿Tienes una pregunta? Pero los de allá no lo escuchan. Esa es la cuestión. A lo mejor nosotros sí, pero ellos no. Para completar un poco el tema de lo de la razón de negocio, Sí. Creo que el tema de tres palabritas, que es costo, utilidad y riesgo, documentado, te da lo que es la razón de negocio, que es un término de lógica. Si de ahí se tiene una utilidad fiscal, pues qué bueno, ¿no? Pero esas tres palabritas documentadas es lo que te fundamenta la razón de negocio. Como un concepto nomás para tratar de Encerrar. encerrar el punto, ¿no? Perfecto. No sé si es por ahí o es otra interpretación. No, yo creo que lo que usted acaba de señalar no está alejado de la realidad, ¿verdad? Porque en un momento determinado es lo que las operaciones que realiza el contribuyente pues tienen justamente un costo. Implican un riesgo, porque y más en situaciones de inestabilidad política o inestabilidad económica. Ya sabemos que, por ejemplo, ahorita pues llegamos a menos 18 en el tipo de cambio y ahora estamos ya casi rondando los 19. Y esto pues porque influyen una serie de circunstancias no propias del contribuyente, sino externas en el medio en el que desarrolla su actividad. Entonces definitivamente tiene un costo, tiene un riesgo y claro, pues está buscando una utilidad, definitivamente. Sí podríamos considerar que la esencia de la razón de negocios es esa, porque es la motivación, es la razón, la finalidad de la empresa o del contribuyente. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo justificar en un momento dado el aportar un inmueble, un fideicomiso, en los supuestos de discernimiento fiscal, en vez de vender el inmueble con reserva de dominio? Es una enajenación con reserva de dominio. Tiene efectos muy diferentes. Claro. El punto es que yo creo que la situación se puede dar más gravemente en operaciones que no tienen que ver tanto con el giro de la empresa, sino por qué lo haces así y no lo haces así. Acá pues ya luego me acumulas en la compraventa con reserva de dominio, en cambio acá me difieres. O sea, es un ejemplo muy marcado o muy claro, pero ese mismo ejemplo se puede dar en una diversidad muy amplia de operaciones corporativas, societarias, que tienen que ver con la vida y la operación de la empresa, no necesariamente con su giro, pero sí tiene que ver con sus actividades económicas. O sea, ese es yo creo que el punto en donde quizás se vuelve algo tan subjetivo
que probablemente por eso el legislador rechazó, en 2 ocasiones por lo menos, incorporar esa disposición que facultaba al fisco. O sea, le daba esa facultad y el legislador lo rechazó. Yo no veo cuál es el fundamento de la Corte para decir, bueno, pero como quiera. Pues es que se pone a legislar la Corte. Yo creo que si somos estrictamente consistentes con el sistema jurídico mexicano, si el legislador dijo no, yo no veo cómo la Corte puede tener legitimidad para decir sí. Esa es la inquietud básicamente, magistrado. Claro. Gracias. Pues no sería el único caso. Tenemos casos en los que realmente la Corte legisla. Definitivamente. No solo interpreta, sino que ya crea incluso a través de la interpretación crea normas, ¿verdad? Entonces, tenemos, digo, no tiene nada que ver con lo que el tema que estamos tratando aquí, pero lo voy a citar para que veamos el ejemplo de legislación. Acaba de salir una jurisprudencia de la Corte en la que nos dice que el emplazamiento al tercero en amparo directo tiene que hacerse con estricto apego a la ley de amparo. Bien, nosotros como autoridad responsable, y no solo nosotros, cualquier tribunal, hacemos el emplazamiento al tercero. Nada más que nuestra legislación es la que nos dice cómo debemos hacer ese emplazamiento. Y la ley de amparo no es supletoria de nuestra legislación. Sin embargo, ya la Corte está diciendo, el emplazamiento al tercero en amparo directo, o sea, la autoridad, ¿verdad?, tiene que hacerse estrictamente bajo los lineamientos de la ley de amparo. Nosotros, normalmente, cuando emplazamos, se nos presenta una demanda de amparo, le damos trámite, emplazamos al tercero. Cuando el tercero es una autoridad que está en la circunscripción territorial donde la sala se desarrolla, pues no hay ningún problema. Pero cuando está fuera de esa circunscripción territorial, cuando está en otra entidad federativa, Campeche, Tijuana, Tamaulipas incluso, pues tenemos que mandar el emplazamiento, hacer el emplazamiento por correo certificado. Y bueno, pues el correo certificado, al menos en México, el correo en general, el certificado o no certificado, sumamente lento. Entonces se va el emplazamiento, regresa hasta que nos regrese, pues del acuse de recibo, lo integramos al expediente y enviamos la demanda de amparo junto con el expediente. Pero la ley de amparo sí nos dice que el envío, la remisión de la demanda de amparo y del expediente deberá hacerse dentro de los 5 días siguientes a que se recibió esa demanda de amparo. Dentro de esos 5 días no tenemos aún los acuses de recibo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mandamos la demanda de amparo y el expediente. ¿Y qué nos dicen los colegiados? No está debidamente integrado el expediente. Entonces, te lo regreso y no lo vuelvas a hacer. Y ahora, pues ha salido esta jurisprudencia que nos dice que lo tenemos que hacer conforme a la ley de amparo. Y la ley de amparo establece, pues, que puede hacerse a través de boletín electrónico, se puede hacer a través de correo, notificación personal, en fin, edictos incluso. Pero el boletín electrónico que tiene la Corte y el boletín electrónico que tenemos nosotros es totalmente distinto, primero. Segundo, pues muchas veces hay colegiados que nos dicen, cuando se ha hecho esa notificación al tercero por boletín electrónico, nos dicen, no, yo quiero pues que me demuestres fehacientemente que lo recibió. Entonces, hazla por correo, bueno, se va por correo. En fin, es cuestión de que en este caso es un ejemplo claro, esta jurisprudencia, de que la Corte está legislando. Esa disposición no existe ni en la ley de amparo ni en nuestra ley.
nuestra ley federal de procedimiento contencioso administrativo no lo prevé. Entonces, aquí la Corte nos está diciendo, cíñete a la ley de amparo. Sí, pero en mi caso no es supletoria la ley de amparo, y no solo en mi caso, en los tribunales agrarios, en el actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León tampoco. En fin, aquí es un claro ejemplo de que la Corte legisla, no solo interpreta, sino que crea normas, ¿verdad? No hay materialidad, es inexistente la disposición. Gracias, magistradas. Relacionado con el tema de simulación, en el mes de noviembre de 2017 se publicó, bueno, la revista correspondiente al mes de noviembre, que se publica en diciembre, una serie de precedentes de sala superior muy interesantes relacionados con materialidad, razón de negocios y también con el tema de simulación. Y una que llama particularmente la atención es una que lleva por rubro solicitud de nulidad de actos jurídicos simulados. No es condición previa para desconocer los efectos fiscales de operaciones inexistentes. Este criterio llama la atención porque durante mucho tiempo muchos abogados veníamos sosteniendo que si la autoridad quería decretar un acto como simulado, pues debía acudir a través de la instancia jurisdiccional correspondiente del fuero común por conducto del Ministerio Público, como lo maneja el Código Civil. Es un poco lo que comentabas hace rato. Pero para la Sala Superior del Tribunal no es así. Para la Sala Superior lo puede hacer de manera directa. ¿Qué nos puede comentar de este criterio de la Sala Superior? Pues yo creo que en lo personal estimo que es un criterio correcto, porque creo yo que a través del juicio el particular tiene la posibilidad de desvirtuar la afirmación de la autoridad de que el acto es inexistente o es simulado. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través de las pruebas que estime pertinentes, ¿verdad? Principalmente soporte documental e incluso periciales. Es decir, al hablar de soporte documental, pues no solo es el comprobante fiscal, es el asiento en contabilidad, el asiento bancario, en fin, hay muchas posibilidades de que la autoridad, de que el particular desvirtúe lo señalado por la autoridad. Entonces yo no creo que sea necesario forzosamente que el tribunal, es decir, el tribunal sí tiene esa facultad, creo que sí lo puede hacer, tiene la posibilidad, claro, siempre y cuando pues el particular le brinde esos elementos probatorios, ¿verdad? No sé si es lo que me estabas preguntando. Sí, desde luego. Y bueno, una última pregunta de mi parte antes de pasar aquí al público asistente, una pregunta relacionada con esto. Hace algunos años, la primera sala de la Corte emitió un criterio donde decía que la carga de la prueba de demostrar que un acto jurídico era simulado le correspondía a quien afirmaba que el acto era simulado. En este caso, pensemos en la autoridad fiscal. Sin embargo, ya en los últimos precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos dicen, bueno, pero cuando ya el tribunal te da las razones de por qué considera que es simulado, ya entonces te revierte la carga de la prueba y ahora es el contribuyente el que debe demostrar que esas razones que da la autoridad son infundadas. Esta es una postura igual de sala superior, pero quisiéramos saber si es algo que de cierta manera pudiéramos entender que es el pensamiento general del tribunal, o si es un tema que todavía genera debate sobre quién debe probar que el acto es o no simulado, dependiendo del caso. Bueno, aquí tenemos que existe el principio general y reconocido por el Código Federal de Procedimientos Civiles, que el que afirma es el que tiene que probar, el que niega no tiene que probar nada. Entonces la autoridad es la que dice que el acto es simulado o es inexistente. Siguiendo este principio, es la autoridad la que tiene que demostrar que el acto es simulado o es inexistente. Sin embargo, de acuerdo con el 69B, que es generalmente cuando la autoridad afirma el acto es simulado
Recordemos que el 69b establece una presunción. Entonces, la autoridad está haciendo una presunción de que el acto es simulado. Una presunción, pues sí, tendrá que dar sus fundamentos y motivos. Es decir, para que la autoridad presuma que un acto es simulado o inexistente, tiene que fundamentar y motivar debidamente. No basta que lo afirme, sino que es necesario que lo funde debidamente y lo motive. Presumo que es simulado porque carece de materialidad. Presumo que es simulado porque no corresponde a tu razón de negocios. En fin, podría ser. Entonces, esa presunción que hace la autoridad no es una afirmación, es una presunción. ¿A quién corresponde desvirtuar esa presunción? Al particular. Entonces, no es que la carga de la prueba se revierta hacia el particular, es que hay que ver, la autoridad no está afirmando que el acto sea simulado, que el acto sea inexistente, simplemente está presumiendo. Yo presumo que el acto es simulado. Por esto y lo demás allá. Tú tienes que desvirtuar esa presunción. Es una presunción que admite prueba en contrario. Entonces, ¿quién tiene que probar que no es simulado o que no es inexistente? El particular. Insisto, no es que se cambie de criterio o se revierta la carga de la prueba, es que la realidad es esta, la autoridad establece una presunción, el particular tiene pues el derecho y el deber y más que nada la necesidad de desvirtuarla. ¿Cómo va a desvirtuar esa presunción? Pues justamente a través de los elementos probatorios que aporte a la propia autoridad o bien, en caso de que se vaya a juicio, pues al tribunal. Perfecto, muchas gracias. Bien. Una pregunta, sí, Eduardo, si quieres, ¿te molesto? Pues no sé Gracias. cuál suena menos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Siguiendo la línea que comentaba ahorita, me queda claro que cuando existe esta presunción, pues bueno, te da en el contribuyente probar lo contrario. Y ahí es donde entra realmente mi inquietud, en el sentido que cuando la autoridad aplique el artículo 42, facultad de comprobación, creo que de una lectura a la legislación fiscal, código, renta, etcétera, etcétera, desde el particular punto de vista nada más hay dos artículos que manejan algún tema de presunción. Uno es el 69b, que es la presunción de inexistencia, y otro, si no me recuerdo, en los 170 de renta, que habla de la presunción de simulación entre operaciones de partes relacionadas. Pero son los únicos dos preceptos que en materia fiscal hablan de una presunción. Ahí es donde surge mi inquietud respecto a que si realmente tendrá facultad la autoridad, estoy de acuerdo que tiene facultad para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, más desde mi punto de vista creo que desde a través del artículo 42 no tiene esa facultad de presumir, y que realmente todos los créditos fiscales que vienen aplicándose a través de este precepto normativo, pues señalan que presumen o declaran con mayor fuerza la inexistencia de las operaciones, o decretan que no hay materialidad, que finalmente decretan que es inexistente el acto. Y ahí es desde mi punto de vista donde la autoridad se está excediendo, y creo que ahí es donde debería estar, bajo este sentido que se acaba de discutir, es donde debería probar la autoridad. Y en la realidad vemos que esa carga de la prueba se deja al contribuyente. No sé qué opina al respecto. Sí, estimo con usted que esto de la presunción solo se prevé en el 69b. Ahora, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación a través de una visita, de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica, la autoridad afirma, decreta, declara
que el acto es inexistente, pensemos, o que no corresponde a tu razón de negocios. Y entonces, y esto es una interpretación que los tribunales han dado. ¿Quién tiene que demostrar que el acto no corresponde a tu razón de negocios? Pues la autoridad, que es la que está haciendo la afirmación. Aquí no está presumiendo nada, está afirmando. ¿Y a quién le corresponde la carga de la prueba? Al que afirma. Y en muchas ocasiones el tribunal ha dicho, ¿sabes qué? Pues si bien tú afirmaste que este acto no correspondía a las actividades de la autoridad, esto lo tenemos mucho con chatarreros, por ejemplo, o cualquiera, es decir, en un momento dado, bueno, pues tu actividad es, pues, no sé, fabricar tornillos, pero resulta que me muestras unas facturas en las que compraste cajas de diversas medidas, cajas de cartón. Ah, eso no está dentro de tu actividad. No lo tengo. Tu actividad no es hacer cajas, ni tampoco es usar cajas. Oye, pero pues ni modo que los tornillos los venda yo de uno por uno, ¿verdad? Y en la mano, a ver, si alguien llega y compra pues una cantidad grande de tornillos, pues no se los va a llevar en las bolsas, como Bejarano los billetes y las ligas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tenerlos que empacar en alguna forma, cajas de plástico, de cartón, en fin, sobres, no sé, algo que claro no está dentro de mi actividad, pero los necesito. O voy a utilizar una compañía de fletes para enviar mi mercancía a Tamaulipas. Oye, dentro de tus facultades o dentro de tu actividad no está precisado el transporte ni los fletes. Bueno, estoy de acuerdo, pero no lo voy a llevar en la mano caminando como los tatemes en la época de Moctezuma, que le traían el pescado hasta la Ciudad de México, ¿verdad? De Veracruz a la Ciudad de México. No es posible esta situación. Entonces, la autoridad tiene que demostrarlo. ¿Por qué? Porque lo está afirmando en facultades de comprobación previstas por el 42. Situación distinta es la de la presunción, insisto. Son cosas separadas. En una presunción, no es que la carga de la prueba corresponda al particular, sino que conviene al particular desvirtuar esa presunción. Y en el caso de una afirmación, quien tiene que demostrar que no corresponde a su actividad es la autoridad. El actor tendrá, claro, le conviene también hacer pues argumentaciones relativas a demostrar que lo que está diciendo la autoridad no es verdad. Sí, gracias. Muchas gracias por tu presentación. Yo lo que pienso es que estamos aquí ante un juego de semántica, porque si en lugar de afirmar la autoridad presume, pues ya se está eludiendo la responsabilidad de probar. Si mediante una presunción, yo digo, esta operación es inexistente, entonces tienes un crédito fiscal. Tiene las mismas consecuencias que una afirmación. Entonces yo creo que por semántica no deberíamos de quitarle a la autoridad la obligación de probar una presunción que tiene efectos en el bolsillo del contribuyente. Yo entiendo que hay de presunciones a presunciones. La misma legislación dice que en caso de que el contribuyente, por ejemplo, no tenga contabilidad, yo puedo presumir la utilidad presuntiva. ¿A qué te dedicas? Oye, yo hago sombreros de palma, yo vendo gasolina, entonces tu coeficiente de utilidad es tanto. Esa es una presunción. Yo presumo que por tu actividad, tu utilidad es de tanto, entonces te tengo un crédito. ¿Contra qué me voy?
contra la presunción, ¿verdad? Bueno, ahí me están diciendo que si pasa esto, no tienes la contabilidad, te vas a la utilidad presuntiva. Ahora pelearte, ¿verdad? Si el porcentaje es real o no es real. En un par de ocasiones he escuchado aquí que la materialidad, por ejemplo, dice, bueno, aquí están los registros contables. Como si el registro contable fuera una prueba de que se materializó la operación. Que yo puedo decir, mira, aquí está el cheque, aquí está el depósito bancario, aquí está registrado, pero como que el mero registro contable quizás no sería una prueba de que la operación se materializó. Gracias. Bien, yo creo que a lo mejor no me he no he explicado bien. Es decir, solo en el 69b la autoridad puede establecer esa presunción de inexistencia del acto. En el ejercicio de sus facultades de comprobación previstas por el 42, la autoridad no establece presunciones. Ahora, yo no creo que sea una cuestión de simple semántica. Creo yo que en un momento determinado, la autoridad, al momento de hacerte una revisión y de elaborar el oficio de observaciones o bien el acta final, en ese momento llega a hacer conclusiones precisamente de lo observado durante la revisión, ya sea de visita domiciliaria o ya sea de revisión de gabinete, o de tu documentación por revisión electrónica. Y también de lo que los terceros, si es que se realizaron compulsas, le han proporcionado a la autoridad. Entonces, aquí la autoridad llega a conclusiones mismas que tú puedes desvirtuar en el momento en que se te notifique esa acta final o bien ese oficio de observaciones. Si logras desvirtuarlas, pues puede ser que la autoridad emita una resolución final en la que diga, bueno, pues no hay nada que observar, todo está bien. Esto no impide que la autoridad pueda volver a ejercer sus facultades. O bien te finque un crédito, basándose en lo que tú no desvirtuaste. Ahora, en el artículo 69 es una situación muy especial en cuanto a la del artículo 69. En realidad, este artículo 69 va dirigido precisamente a todos aquellos empresas que elaboran facturas apócrifas, simple y sencillamente. Hacia eso va, ¿verdad? Y es lo que regula realmente ese procedimiento presuntivo que establece ese artículo. Es decir, en realidad es una facultad de la autoridad distinta a la prevista en el artículo 42. Es una facultad que va a ejercer precisamente cuando detecta, la emisión de facturas que amparan operaciones simuladas, es decir, operaciones carentes de materialidad, no son existentes, ¿verdad? Y entonces se sigue todo ese procedimiento que establece el 69. Entonces, ese procedimiento y esa presunción solo es para esa situación en particular, no para todas las demás. ¿Tenía por acá una pregunta? ¿No? ¿Samuel? Sí. Buenos días, magistrado. Primero que nada, muchas gracias. Gracias. Mi pregunta, pues un poco procedimental también, pero el fondo de negocio. Pues hoy en día se lleva a cabo reiteradamente el procedimiento del 69, ¿no? El cual es una de las pocas cosas que le aplaudo al legislador, la profesionalidad y demás, pero faltan por ahí muchos lineamientos para respetar la seguridad jurídica, ¿no? Mucha regulación. Vamos a hablar de un caso, lo que le voy a preguntar es su opinión. En un caso en que algún EFO ya esté boletinado y ya le hayan por ahí
surtido efectos su declaratoria de la declaratoria general, ¿no? De que no tiene valor alguno todos los comprobantes fiscales que emitieron, todos los servicios que son ficticios, fraude. Entonces, ¿qué va a pasar con enero? Pues, como le llaman la autoridad fiscal, si dedujo todos esos comprobantes que según una normatividad del 69 pues ya no valen, ¿no? No tuvieron ninguna validez jurídica. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? La Secretaría del SAT, la Autoridad Fiscal, va a llegar directamente a recaudación a ejecutar esos créditos. La Autoridad Fiscal tiene que volver a iniciar los facultades de comprobación. Si las inicia, les va a dar una verdadera garantía de audiencia, o nada más les van a observar el rechazo por el 69B. Hablábamos de compulsas. ¿A quién va a compulsar, no? En dado caso, pues la compulsa tendría que volverse a hacer a la empresa que emitió el comprobante. Cuestión de que pues el 69B pues, ya lo hicieron, pues no van a hacer un 69B dentro de una visita domiciliaria. Entonces, tanto en materia de legalidad se presenta antinomía entre fundamentos de facultades de comprobación, de presunciones, de 69B y demás. En materia de legalidad, no se diga en materia de deber ser, de garantías y derechos fundamentales, que yo creo que todavía los casos todavía no se dan. Que quería saber su opinión, cuál es el deber ser del procedimiento a seguir para la Declaratoria General de no validez, se les haga efecto, cómo hacerse los efectos al tercero contratante, que dedujo la factura, más o menos por ahí va mi pregunta, porque pues obviamente las empresas contratantes, operadoras que deducen día a día facturaciones, pues no van a estar todo el día viendo el DOF, ¿no? Y yo creo que ni los abogados lo hacen. Pues sí, es una mala costumbre no checarlo. ¿Qué procedimiento sería el más legal y convencional para poder rechazar y determinar que esto es? Bien, yo creo que en el caso sí es una situación muy seria y muy grave. El propio artículo dice que pues, la operación es inexistente y punto. No, al no existir, pues no produce efectos jurídicos. Aquí el 69B únicamente contempla al EFO, es decir, a la empresa que está facturando operaciones simuladas, operaciones inexistentes. Y señala precisamente que va a hacer una publicación en el diario oficial de todas estas empresas que han sido detectadas realizando estos actos simulados. De hecho, incluso leí en algún momento que existen pues una cantidad enorme de empresas, 1.600 que están ya boletinadas, de las que pues solo 100 y pico o 300 y pico han logrado desvirtuar pues la presunción de la autoridad. Es decir, que no son EFOS, sino que sí facturan correctamente. Entonces, pues vemos que hay un efecto muy serio, repercusiones muy graves, pues para los contribuyentes que pues obtuvieron facturas de estos EFOS. Ahora, la realidad es que pues sabemos todos, y esto pues sería un poco ingenuo el pensar, que el contribuyente que obtuvo o que compró o que adquirió facturas de estas empresas fantasma, digamos, de estos EFOS que se dedican a esa actividad exclusivamente,
pues era ajeno totalmente, vivía en el país de las maravillas y nunca pensó que comprar facturas apócrifas a determinada empresa que se dedica a emitirlas exclusivamente, pues iba a traer repercusiones. Entonces, la realidad es que para que haya simulación es necesario que haya dos partes, el que realiza el acto y el que acepta su realización. Entonces, yo creo que pues aquí también, si en un momento dado se realiza una visita o una revisión de gabinete y el contribuyente aporta comprobantes fiscales emitidos por algún EFO ya boletinado, la autoridad le dice, pues ya está boletinado, ya se presumieron inexistentes sus actos, pues simple y sencillamente el particular, pues creo yo que no va a tener oportunidad de que esos comprobantes sean tomados en cuenta, pero podrá ofrecer otro tipo digamos, de pruebas que acrediten que la operación no era inexistente, al menos dentro de su contabilidad. La del EFO, quién sabe, pero la del particular que es revisado, pues lo puede acreditar con otros medios probatorios, es decir, los comprobantes fiscales no son el único medio probatorio. Hace un momento uno de nuestros compañeros que intervino comentó, ¿verdad? Se tiene el registro bancario, se tiene el cheque, se tiene, pues no sé, la contabilidad interna de la empresa, en fin, existen muchos medios probatorios. Incluso, pues ante el tribunal, pues generalmente en este tipo de asuntos se presentan también las periciales contables, hay quien ofrece inspecciones oculares, en fin. O sea, existe la posibilidad de que se pruebe la existencia de la operación a través de muchos medios probatorios, no solo el comprobante fiscal. Ahora, si el comprobante fiscal está emitido por una empresa que ya fue boletinada y el particular descuidadamente no checó el diario oficial, bueno, pues eso ya no es posible que la autoridad lo prevea, ¿no? En abono de lo que está comentando la magistrada, lo que está sucediendo en la práctica es que primero te cita recaudación para preguntarte si te quieres corregir o no. Exacto. Y si no te quieres corregir, vas al expediente de auditoría y la auditoría te dice una comprobación normalita en donde eventualmente te va a sacar estos conceptos, ¿no? Ha habido casos en donde ya en la auditoría puedes aclarar el tema de los errores, pero en el camino se encuentran otras cosas tal vez peores y al final salió peor no corregir tu situación fiscal. Entonces, cada caso pues tienes que evaluar muy bien si no tienes pecadillos ahí en el ejercicio porque de intentar abrir una auditoría si no te corriges, te la van a dar. Eso es en la actualidad, porque hace unos meses que los países pensaban el miedo era a ejecutar directo. Sí, no, ya llevan tiempo con esa postura, es correcto. Una última pregunta ya para terminar, que estamos sobre el tiempo. Gracias. El concepto de materialidad, al no estar estrictamente descrito lo que debe el contribuyente aportar para que se considere que se cumple con esta materialidad. Mi primera pregunta es, ¿no se estaría violando el principio de legalidad estrictamente en materia fiscal? Y la segunda es, sé que es muy general, pero hablando de un caso de prestación de servicios, además del comprobante fiscal y el contrato, en opinión de esa primera sala, ¿qué otra documentación es suficiente para demostrar la materialidad? Bien. No entiendo, su primera pregunta no entendí. ¿Cómo puede violarse el principio de legalidad?
Cuando la autoridad determina un crédito, Sí. argumentando que no existió la operación, que no hay materialidad, Ujú. el contribuyente, pues para cumplir con todas sus obligaciones fiscales, pues debe estar en la ley regulado y a través del reglamento y a través de misceláneas reglamentado, ¿no? Pero la materialidad no existe. O sea, no existe. Tienes que tener Regulada, uno, no dos, existe tres, regulada. como concepto. Ok. Por eso, en mi opinión, creo que ahí hay una violación de un principio que es legalidad. Y más en materia fiscal, que debe ser estricto, ¿no? Ujú. No sé cuál es su opinión. Para mí no existe violación a la legalidad, al principio de legalidad, porque en sí, en el momento en que se exige al contribuyente que tenga una forma de comprobar ante las revisiones que haga la autoridad, una forma de comprobar que realizó determinadas operaciones, incluso para su propia conveniencia, para poder llevar pues un control de sus costos, de sus gastos, en fin, y de sus riesgos, pues necesita forzosamente tener forma de acreditar que esas operaciones se realizaron. Entonces, aunque en la ley no esté previsto, no creo que el que se exija que exista la materialidad viole el principio de legalidad. No creo que así sea. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. En opinión de la sala que usted preside... cuando Ya no la presido este año. Bueno, ¿qué presidió? Ok. En el caso de prestación de servicios, que es muy común, además, para demostrar esta materialidad, además del contrato y el comprobante fiscal digital, generalmente es lo que se tiene, y el registro contable, ¿qué otra documentación? Porque es muy subjetivo, o sea, y va de la mano con el tema de legalidad. Al ser tan subjetivo, pues el contribuyente no sabe qué información debe de conservar, ¿no? Porque puede ser que la revisión se dé en 5 años, entonces la tienes que conservar desde ahora para demostrar que efectivamente se realizó. Si hay un test por parte de esa sala, es decir, tienes que tener, además del comprobante, el registro, el contrato, correos, presentaciones, no sé si hay algo en ese sentido. No, pues yo creo que también como se trata de servicios, ya sea profesionales o personales, servicios, prestación de servicios, pues se puede demostrar a través de recibos de nómina, si es que están los trabajadores dentro de la propia empresa, o bien, incluso últimamente la autoridad está exigiendo que en caso de prestación de servicios, pues que no son requisitos previstos en ley, es lo que hemos nosotros determinado, que la autoridad está exigiendo mayores requisitos de los previstos en ley, pero ¿qué es lo que está pidiendo? Pues eso, relación de los trabajadores, asistencia, puntualidad, nómina, pagos, en fin. ¿Perdón? Hasta los currículums. Sí, currículum, o sea, una serie de elementos que no están previstos en ley y que al menos en la sala hemos dicho, ¿sabes qué? Estás pidiendo más de lo que la ley establece. Pero bueno, pues también ese tipo de documentos podrían servir para acreditar la prestación del servicio, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues creo que este tema da para seguir platicando mucho tiempo más, pero ya por cuestión de tiempo le agradezco mucho más tarde, le agradecemos mucho su participación en este foro. Y bueno, pido a Gonzalo, Manny y a Juan Paula si se pueden pasar para entregarle unos reconocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes su atención. Espero no haberlos confundido más. Es un tema pues complejo, pero pues traté de explicarlo con claridad. Pero estamos a sus órdenes en el tribunal para cualquier duda y
pues en un momento dado aclaraciones, observaciones, en fin, ya saben, estamos toda la primera sala a sus órdenes. Les agradezco mucho de verdad su atención y a ustedes la invitación. Gracias. Bueno, a nombre del foro y de la barra de abogados vamos a hacer la entrega a la magistrada y agradecerle enormemente su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Y le agradecemos. Lo que no saben es que por esto vine. Y le agradecemos también a la barra el hecho de que nos haya acompañado en este evento de nuestro foro de especialistas tributarios. Están invitados y ojalá que sigamos haciendo este tipo de sinergias tan importantes con invitados también tan prominentes. Gracias, Carlos, por la coordinación del evento. Les agradecemos a todos los miembros del foro de especialistas tributarios. Tenemos por ahí los diplomas correspondientes y los invitamos a que ingresen a nuestra nueva página que es fed.tax, ¿verdad? Bienvenidos y muchas gracias a todos.